No es secreto que la temporada final de Game of Thrones ha levantado mucha polémica, y por lo menos un buen número de fans no están de acuerdo con todo lo que pasó. Y no hay que ser muy observadores para ver que una serie que durante 8 años no tuvo casi detractores, ahora en un momento tan importante de su historia, tenga tantos fans en contra. Por eso, aquí hablaré sobre los puntos que pudieron ser mejores o que quizá son los que están causando tanto desagrado. No significa que queramos que la hagan de nuevo, o que sabemos más que los creadores, pero es el trabajo de este canal ser crítico y analizar por qué algo funcionó y por qué no. En fin, vamos con ello. La serie de Game of Thrones está basada en los libros de George R.R. Martin. Al inicio de la serie, George tuvo una participación enorme en la adaptación de su obra, escogiendo al equipo creativo que le ayudaría a realizar el proyecto. Con crédito como productor ejecutivo, la serie se echó a andar con la colaboración de David Benioff y D.B. Weiss, ambos guionistas y productores de la serie. Pero ¿qué cambió de la primera a esta octava temporada? Cuando la serie empezó, ya existían 4 libros de la saga de Una canción de hielo y fuego, y para el final de la primera temporada, el 5.º libro de la saga estaba ya publicado. Si bien la serie no seguía letra por letra lo que decían los libros, sí tenía mucho material de donde tomar. Para el final de la 6ª temporada, sin embargo, la serie ya había agotado el material de origen. Para la 7ª y 8ª temporada, aunque seguían teniendo la supervisión de Martin y obviamente seguro les contó lo que estaba planeando, David Benioff y D.B. Weiss ahora carecían de una guía más precisa que seguir. Aún con 2 libros por estrenar, los cuales textualmente George dijo que a pesar de los rumores no están terminados, la serie ha tenido que ir creando un camino propio. Y aunque David Benioff y D.B. Weiss tuvieron el mérito de llevar a la serie hasta donde estaba, quizá se muestra que ninguno de ellos realmente tiene una capacidad de escritura tan buena, y que más bien era el talento de Martin que brillaba a través de ellos. Ahora, casi a ciegas, es notorio que los diálogos y los giros en la trama han perdido fuerza. Y de nuevo, no es una apreciación personal. Medios como Time Magazine, New York Times o la New York Magazine han tenido reseñas desfavorables a la serie, con quotes como: en esta última temporada hubo muy pocas sorpresas, demasiado teatro digital de alto costo y menos ímpetu de escarbar en la esencia de lo que hizo a Westeros un lugar donde mucha gente quería pasar sus domingos. Pero la mayor parte de los problemas de la serie pueden apuntarse a la historia, el guión. Algo que caracterizó a Game of Thrones fue su impredictibilidad. No sabías quién moriría en cada capítulo o cómo se desarrollaría la historia. Uno de los grandes fallos de esta última temporada fue que muchos de los secretos que esperábamos fueran revelados, o muchos de los personajes que tenían su destino por decidir acabaron bastante pronto y sin tener algo más. Para el penúltimo episodio, cuando Daenerys quema King's Landing, está más que anunciado que Jon Snow matará a Daenerys. Otro de los giros que tuvieron poco impacto fueron la muerte del Rey de la Noche y la muerte de Cersei Lannister, ambos personajes que se habían mantenido casi durante toda la serie como una amenaza casi imposible de erradicar. Y sin mucho esfuerzo, los dos terminan cayendo ante un motivo poco interesante. Y es que aquí el guión se une con la ejecución en cámara, en donde por ejemplo, Cersei muere lejos de todos, abrazado de Jaime, aplastados por un derrumbe. ¿No hubiera sido, por ejemplo, más interesante que Daenerys y Cersei hubieran tenido un intercambio de palabras antes de terminar con el reinado de Cersei? ¿No hubiera estado más impresionante que por la ventana por donde se asomaba Cersei apareciera Daenerys sobre Drogon, retando a su acérrima enemiga que usurpaba su trono? El matarla debajo de la batalla sin ninguna injerencia en la historia simplemente lo hace poco climático. Regresando a hablar del Rey de la Noche, tenemos la sorpresa de Arya llegando a matarlo. Nuevamente hay un desarrollo poco climático y tiene que ver con la construcción cinematográfica. Usando las reglas de suspenso de Alfred Hitchcock, tenemos que para la creación de un momento de suspenso es importante darle al espectador información que uno de los personajes desconoce. Por ejemplo, si Arya llegó sin que el Rey de la Noche lo notara, debía de haber un guiño al espectador de cómo es que Arya lo logró. Si anteriormente nos hubieran establecido que Arya y quizás sus hermanos sabían de un pasadizo secreto para llegar ahí que nadie más conociera, se pudo crear una tensión de Arya apresurándose para llegar, mientras el Night King estaba ya por matar a Bran. En cambio, lo que hizo la serie fue simplemente aparecer de la nada y sin justificación alguna a Arya, que logró esquivar a todo un ejército para llegar hasta el Rey de la Noche, que secretamente tenía su punto débil en la ombliguera que no le cubría uno de sus puntos débiles. Sobre esto, quiero aclarar que no es el qué, sino el cómo, el que ha molestado a los fans. Quizá era obvio que Daenerys iba a soltar su ira sobre King's Landing, o que los personajes iban a vencer al Rey de la Noche, o que Cersei moriría. Eso lo podías haber intuido, pero está en el cómo, y en lo poco climático y a veces ilógico de estos acontecimientos, que todo lo que se había planteado durante 8 temporadas resulta poco satisfactorio. Las cosas pasan porque tienen que pasar.
no hay una creación que verdaderamente lo justifique. Dentro de los giros también hay una falta de saña, que la misma serie tuvo durante todas sus primeras temporadas. Todo esto viene parte del cómo haces las cosas. Por ejemplo, en el inicio de la serie, ves morir a Ned Stark decapitado siendo atestiguado por sus hijas. O ves a Daenerys mandando matar a su hermano Viserys y oyendo y viendo cómo gritaba por tan terrible muerte. Nos daban un impacto que solo Game of Thrones tenía. En cambio, no sé si para buscar una audiencia más grande y más variada, redujeron considerablemente la violencia. Un ejemplo es la muerte de Varys, personaje radicalmente importante en la historia y que muere fuera de cámara sin siquiera emitir un quejido. Es casi como si su muerte no tuviera impacto alguno. Y hablando del cómo, repasemos varios personajes y su fin en esta historia. Daenerys es uno de los personajes que han crecido más en toda la serie. De ser abusada, llegó a merecer el trono de los 7 reinos. Desafortunadamente, desde hace bastante tiempo, Daenerys había cruzado demasiado la línea. En su búsqueda por traer un nuevo mundo, pasó por encima de todo el que tuviera que pasar, y King's Landing fue la gota que derramó el vaso. Pues en el momento donde tuvo que demostrar piedad y que era distinta a su legado de Targaryen, simplemente cumplió su destino. Para el último capítulo, como dije, era obvio que Jon la iba a matar. No solo era el heredero legítimo al trono, sino que Daenerys estaba viciada por todo el abuso y violencia que vivió. El problema de su muerte nuevamente es el cómo. En un momento realmente poco construido, donde apenas están hablando Jon y Daenerys después de la batalla, cuando obviamente con toda su experiencia jamás permitiría que alguien se acercara tanto a ella sin tener cuidado. Finalmente muere, pues porque tiene que morir. Pero no hay un enfrentamiento jamás entre ella y Jon, ni siquiera simbólico. No hay un conflicto que los lleve al extremo. Daenerys, después de ser la madre de los dragones y liderando prácticamente al mundo, muere porque debe morir y ya. Y hablando de Jon Snow, hablando sobre un personaje que tuvo nada que hacer en los desenlaces de ninguna de las batallas finales, tiene un cierre triste para su historia, donde valió para pura que fuera un Targaryen. Y es que hay que decir que en el libro no se dice que Jon sea un Targaryen. No sabemos si más adelante lo descubriremos en las siguientes novelas, pero en la serie tiene un propósito que Jon se descubra como Targaryen. Esto lo convierte en el rival final de Daenerys, y es quien debe ocupar el trono. Sin embargo, el que sea Targaryen no tiene peso alguno en la historia. ¿En qué cambia el final si Jon era o no Targaryen? Finalmente, aunque siguiera siendo un bastardo, al estar tan cerca de Daenerys, tendría que matarla. Pero al no subir al trono, ¿cuál es el propósito de que sea un Targaryen? Su gente lo seguía a pesar de que no lo fuera. De nuevo, es un arco que termina en la nada. Y con esto llega el rey de los 6 reinos, porque Sansa a huevo quería ser reina de algo. Pero ¿cuál es el problema con Bran Stark? El problema no es que ascienda al trono. Es importante recalcar que el fin de la historia es el final de la monarquía, y es un reflejo muy específico sobre cómo era Europa en un tiempo en la historia. Y Bran simboliza el primer paso. Es un personaje neutro que no tiene sangre en sus manos y que no tiene oposición. He escuchado muchas quejas sobre que fue un personaje inútil que aún con su poder no hizo nada. Y tienen razón, pero como dice otro personaje que puede ver el futuro, si digo lo que pasa, no pasará. Y ese es el lugar de un personaje con ese poder. Si conoces el futuro y decides cambiarlo, podrían ocurrir catástrofes. Las líneas del tiempo deben seguir su curso, y Bran tiene ese don y esa maldición de realmente no poder hacer mucho. Debe de dejar que las cosas caigan sobre su propio peso. Sin embargo, Bran tampoco es el más viable. Es un personaje que tampoco parece importarle mucho qué ocurre en el mundo y tiene un vínculo con seres místicos que no son particularmente bondadosos. Haber tenido un vínculo con el Night King no es algo que desees en un rey, y sus intenciones y motivaciones son demasiado ocultas. Además, tener a alguien que ve el futuro podría ser contraproducente. Como digo, alguien que ejerce su fuerza para modificar el futuro puede causar desastres, y tiene un juicio dudoso al no saber qué es lo que ha visto y por qué toma las acciones que toma. Un giro desaprovechado quizá es que aunque Bran parecía neutro y sin malas intenciones, realmente detrás de sus habilidades se ocultan secretos que no se han revelado, y misterios con mucha incertidumbre que definitivamente no deseas para un gobernante. Los finales siempre son complicados, así con todo lo que dura demasiado, se vuelve siempre complicado cerrar algo que ha tirado tantos cabos sueltos. Todos los espectadores tienen su idea de a dónde debe ir la serie o qué debe pasar con sus personajes favoritos. Pocas series han tenido un cierre que logre unir todos los cabos y además satisfacer a la audiencia. Es cierto que los creadores no deben someterse a los caprichos de los espectadores, pero también no debe considerarse que los espectadores son estúpidos. Esa idea de si no te gustas tu propia historia es poco útil, pues toda obra es sujeta a crítica, y sin esta,
tampoco se podría valorar lo positivo. Quizá el problema es que la serie, por obvias razones, debió de acelerar su final. Una historia que George R.R. Martin le ha tomado más de 20 años escribir, y que la serie quiere terminar en menos de la mitad de ese tiempo. Las buenas historias toman tiempo para poder permitir a sus creadores mirar el panorama y decidir lo mejor. Y algo tan complejo como Game of Thrones quizá necesitó un tiempo más en el horno para cocinar propiamente todos sus componentes. No es que sea realmente asqueroso el resultado, simplemente que pudo ser mucho mejor. Es todo. Una serie que rebosa no de buena, sino de excelente escritura y manufactura, quedó corta bajo sus propios estándares. Game of Thrones fue un fenómeno que ha llegado a su fin, que marcó historia en la televisión, y eso nadie puede quitárselo. Esto es todo por esta ocasión. Dime a ti, ¿qué te ha parecido el final de Juego de Tronos? Yo soy Mr. X, gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.